Bienvenidos a nuestro tiempo de escuela bíblica de esta tarde y queremos para esta ocasión estudiar la parábola del buen samaritano y queremos poder entender para aplicar esta porción de la palabra de Dios que creo que mucho bien a todos nos puede hacer. Vivimos en días en donde las personas están con muchos problemas y las personas tienden a decir, suficientes problemas tengo yo para preocuparme también por la vida de los demás. Y en ese sentido creo que una porción como esta puede reorientarnos adecuadamente para que cumplamos la misión que Dios nos ha asignado en el mundo. Vamos a orar y a pedir al Señor que dirija esta clase en cada uno de nuestros corazones. Padre, habla que tu pueblo escucha. Lo que queremos, Señor, es estudiar tu palabra para que tú hables a nuestros corazones, para que tú, Señor, dirijas nuestras vidas, para que al edificarnos podamos traducir estas cosas en acciones prácticas que te glorifiquen, te exalten y que guíen a tu pueblo a representar tu corazón adecuadamente. Concédenos poder tener concentración y poder nosotros expresar las palabras adecuadas de un contenido tan hermoso, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 10, versículo 25, leemos lo siguiente. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Francis Schaeffer fue un siervo de Dios que ciertamente tuvo mucha visión de su mundo y al evaluarlo, una de las cosas que él decía del siglo pasado es que habían 2 cosas que caracterizaban a su generación y que nosotros podemos decir que en un sentido también caracterizan a la nuestra. Él dice, por un lado la afluencia o el materialismo, por un lado el hecho de que las personas andan detrás de las posesiones o detrás de el dinero, la buena vida. Y por el otro lado, él mencionaba afán por la paz personal. Y por paz personal se refería al hecho de poder vivir sin perturbaciones, al hecho de poder vivir con el mínimo de preocupaciones, aún de asuntos de los demás, o sea, de no ser personalmente molestado. Y esa filosofía de vida persiste hasta el día de hoy. Vivimos en días, tomando los personajes de la historia que acabo de leer,
En días en que los levitas y los sacerdotes miran a las personas que están en una situación de miseria y digna de compasión y lo ven y pasan de largo. Hay un egocentrismo, hay un egoísmo que continúa marcando al hombre de manera natural por causa del pecado. Y tristemente no podemos decir que eso no afecta nuestras vidas como hijos de Dios, que no afecta las iglesias de Jesucristo. Fue precisamente el apóstol Pablo que llegó a decir a los filipenses que exaltando o recomendando el carácter de Timoteo, dice: a nadie tengo como él que se interese por ustedes de una forma desinteresada, porque todos buscan lo suyo propio. Y no le estaba hablando del mundo, estaba hablando de las iglesias de Cristo. Y eso ciertamente es una nota de tristeza que encontramos, de que nosotros no seamos, siendo receptores de tantas bendiciones de parte de Dios, no seamos aquellos que seamos precisamente canales para poder bendecir a otros con la misma actitud que el Señor ha tenido para con nosotros. El amor de muchos se enfriará y el amor de muchos se ha enfriado. Pero Dios nos llama a ser misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Recuerdan la bienaventuranza de Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y esa misericordia es la compasión en acción. Yo creo que un pasaje como este llama a que nosotros vivamos de forma compasiva, vivamos recordando las miserias de otros. El texto usa dos palabras en el texto. El pasaje usa dos palabras que hacen referencia a la compasión. Una es cuando dice que el samaritano tuvo compasión. En el versículo 33 usa una palabra que habla de las entrañas, y eso porque en aquellos días y en los días del Antiguo Testamento era común hablar de las entrañas como el asiento de las emociones. Y habla de cómo este hombre sintió esa misericordia hacia este hombre que había sido tratado de tal manera en ese camino. Pero al final, cuando en el versículo 37 dice: el que tuvo misericordia de él, ve y tú haz lo mismo, usa otra palabra para misericordia que también se utiliza en las Escrituras para hablar de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Al vernos en nuestras miserias, Dios nos trata debidamente. Él se acuerda que somos polvo. Y ese es el énfasis que uno encuentra que tiene por un lado esta parábola. Pero también nosotros debemos considerar el contexto en el que aparece esta parábola. Porque la idea no es simplemente que nosotros seamos movidos a ser compasivos, y debemos serlo. El punto es lo que ocurre con este escriba, este intérprete de la ley que aborda a Cristo y cómo Cristo lidia con su alma para llevarle a reconocer su necesidad de un Salvador. Por eso esta parábola puede ser funcionar como la ley de Dios o como las bienaventuranzas que nos colocan el estándar divino frente a nosotros para que tengamos que admitir que nosotros no llegamos por nosotros mismos a ese estándar y que supliquemos a Dios por la gracia y la misericordia que necesitamos para ser salvos. Porque si los misericordiosos son los que recibirán misericordia, nosotros nos quedaremos cortos por nosotros mismos. Solo Dios puede hacer una obra en corazones de egoístas para que sean movidos a ser misericordiosos con otros. Y el incidente que aparece con este intérprete de la ley, este diálogo, nos reta a nosotros mismos a ver cómo estamos con respecto a la ley y la práctica de la ley. Porque ustedes recuerdan cuando Cristo pregunta acerca de la ley, Él responde correctamente, el escriba, que la parte importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, citando Deuteronomio 6:5 y también haciendo referencia a Levítico 19:18,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eran textos que eran repetidos todos los días en las sinagogas, a veces mañana y tarde. Y eran algo que estaba muy fresco en la mente de escribas como este. Sin embargo, el tener la respuesta correcta no significa que eso había hecho la transformación que mandamientos como este debieron provocar en él. En lugar de él decir, pues yo eso lo hago, yo soy una persona obediente, fiel, conozco lo que Dios demanda, es realmente llegar a ver cuánto me falta. Y yo creo que eso es uno de los propósitos de una parábola como esta. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y cuando uno se ve a la luz de una parábola como esta, uno ve cuán corto se queda. Y el punto no es quedarnos lamentando. El punto es poder vernos a la luz de la ley de Dios. Por un lado, si no hemos conocido la salvación en Cristo Jesús, para que seamos salvos y conozcamos esa justificación por la fe de la que Pablo habla ahí en Gálatas 3:24. Pero también si somos hijos de Dios y ya hemos sido salvados, esa misma ley nos sirve para mirarnos como un espejo, corregir lo que está deficiente y hacer lo que tenemos que hacer. Y a la luz de eso, creo que podemos abordar esta parábola de una forma edificante para nuestras vidas, sin tener que huir a las cosas que señala o que nos deja ver acerca de nosotros mismos porque quizás no sean cómodas para nosotros. Yo quisiera que al ver esta parábola veamos, lo voy a dividir en 3 partes, lo veamos como si fuera un análisis de la anatomía de la misericordia o la compasión que Dios nos llama a practicar, que Cristo nos llama a practicar con esta enseñanza. Y en la primera parte de esta parábola, los versículos del 30 al 33, quisiera que nosotros veamos o reflexionemos en cuanto a los ojos de la compasión. Los ojos de la compasión. Observen el énfasis en esta sección. Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Hay un énfasis. Quiere que nos detengamos a notar que los 3 personajes que pasaron por el camino y se toparon con este hombre que había sido dejado medio muerto, los 3 vieron la escena. Los 3 se fijaron en la presencia de ese hombre que estaba allí. No fue que alguien pasó tan distraído, una persona tan distraída que ni cuenta se dio que ahí había una persona afectada. No, el texto se encarga de dejarnos saber que los 3 vieron, pero no necesariamente todos vieron con los ojos de compasión. El texto habla de alguien que bajaba de Jerusalén a Jericó. Por el detalle de que cierto samaritano actuó y la referencia del hecho de que estaban enemistados los samaritanos y los judíos, yo creo que podemos concluir que esta persona estaba quizás aún hasta adorando allí en Jerusalén. Pero si no, al menos sabemos que había era de los judíos y no de los samaritanos, porque si no, Cristo no hubiera utilizado ese personaje para resaltar la distinción de la obra de ese hombre que actúa en compasión. Jericó se encontraba a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén y era una
las ciudades en que los levitas y sacerdotes residían, noreste, si quizás podemos describirlo aún mejor, más precisamente. El camino era rocoso, era un camino desierto y se dice que estaba infestado de ladrones. De hecho, se le conocía como un camino de sangre. Parece que no era tan extraño que ocurrieran incidentes en ese camino en cuanto a su inseguridad. Pero este hombre se destaca entonces que cae precisamente presa de hombres malvados que lo dejan medio muerto. De permanecer en esa condición posiblemente muriera realmente. Él mismo parece que ya no podía hacer nada, quizás había perdido el conocimiento, no podía ni gemir pidiendo ayuda. Esa era su condición. La condición era de miseria, la condición era miserable. La descripción de la parábola llama a compasión, la descripción misma. Y uno puede hasta decir, wow, pero qué suerte tuvo. Estando en un lugar desértico, pasó alguien, pero no lo vio. O lo vio, pero no le hizo nada. Y uno puede recordar esas películas cuando hay alguien en una condición de peligro, abandonado en un lugar lejano, y la persona escucha una avioneta a lo lejos, hace señas, grita, trata de buscar la manera de llamar la atención y sencillamente no lo ven. O alguien que es náufrago en el mar, donde las cosas casi es imposible de distinguirlas y los helicópteros pasan por alguna distancia y nadie los ve. Pero aquí uno puede decir, sí tuvo suerte, alguien pasó en medio de ese lugar desértico, alguien estuvo por ahí, era sacerdote, hay esperanza, alguien que trabaja con las cosas sagradas del Señor, uno que viene fresquecito del santuario del Señor. Jericó era una ciudad sacerdotal y la manera en como el versículo 31 lo dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Por casualidad, obviamente tenemos que decirlo entre comillas, la Biblia textual traduce y por coincidencia. La manera en que el Señor Jesús lo describe es extraordinaria. El oficio de sacerdote no es lo que lo hace sacerdote. Y en sentido general, un oficio no es lo que hace a la persona. Nosotros debemos ser reconocidos porque ya tenemos ciertas cualidades para cumplir ciertos oficios. Pero este sacerdote queda muy mal parado ante la descripción que nos da Jesús. Dice que él vio y sencillamente pasó por el otro lado del camino. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Que esto era un estorbo para lo que él quería hacer o tenía prisa hacia dónde iba? Pero luego añade otro personaje. Y este es un levita, dice el versículo 32, del mismo modo. También un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Qué fue lo que pensaron? Quizás pensaron en el hecho de alguna maldición, del hecho de pasar cerca de un muerto y ser contaminados. No sabemos, el texto no nos dice. El hecho que sí ocurrió es que ellos vieron esto y pasaron por el otro lado. No quisieron ni siquiera pasar cerca. Se hicieron los sordos al llamado que la misericordia les estaba haciendo. No hicieron algo con el hombre que debieron haber hecho. Ciertamente ellos no fueron como los ladrones que golpearon y despojaron a este individuo. No, sencillamente fue que lo vieron como estaba y pasaron. Ni siquiera fue que vieron a un hombre normal, que no le pasaba nada, que estaba bien y que lo ignoraron, porque eso puede ocurrir. Ver pasar a otro como ellos y sencillamente no prestarle atención. Pero es que vieron a un hombre en necesidad
y no actuaron. Era una condición que clamaba por compasión y no hicieron nada, se desentendieron. El egoísmo entró en acción. De alguna manera, ellos se protegieron su corazón como con una coraza para no sentir nada que les moviera a actuar y hacer una diferencia. ¿Estaban ellos ciegos? No, no estaban ciegos, ellos vieron, pero no vieron con los ojos de la compasión. No vieron con los ojos de la compasión. Se puede ver y no ver. Se puede ver una situación de necesidad y decir eso no tiene que ver nada conmigo. Esos no son los ojos de la compasión. Y es ahí donde Cristo presenta el contraste en el versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Los tres vieron, pero este samaritano lo vio con los ojos de compasión. ¿Tenemos nosotros esos ojos de compasión? Cuando vemos a otros en necesidad, los vemos de manera distinta a como los egocentristas lo ven, los egoístas lo ven. ¿Tenemos nosotros los ojos entrenados para ver la necesidad y reaccionar? ¿O nos hemos insensibilizado al ver siempre tantas cosas, tantos problemas, tantos males y nos hemos endurecido? ¿Nos hemos acostumbrado que ya no brota en nosotros ese sentido de compasión en el corazón al ver estas cosas? ¿Asumimos actitudes en la vida que en lugar de inclinarnos a hacer algo, ser una diferencia para la vida de esas personas en necesidad, nos retraemos y nos permanecemos en una actitud de protección, comodidad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Hermanos, debemos entrenar nuestros ojos para ver con ojos de compasión. Porque podemos ver varios la misma escena y uno actuar y responder mientras otros no hacen nada. Quiera Dios concedernos el tener ojos para ver, ciertamente, no ser tan indiferentes que ni cuenta nos demos de las cosas, sino que podamos entrenar nuestros ojos a ver estas cosas y que con el corazón precisamente respondamos. Y eso me lleva a mi segundo punto, que no solamente hablar en cuanto a la anatomía de la compasión acerca de los ojos, sino también del corazón de la compasión. El corazón de la compasión. El versículo 33, nuevamente. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. La Reina Valera lo traduce, fue movido a misericordia. Vio algo que tocó una fibra en el interior de su ser. El término que utiliza allí para tuvo compasión o fue movido a misericordia es algo que habla de las entrañas mismas de esta persona. Algo como se revolvieron sus entrañas, como usamos nosotros esa expresión, lo que él vio le impactó severamente. Y nuevo, repito el hecho de cómo Cristo identifica a esta persona como cierto samaritano. Y nos recuerda el tipo de trato que había entre judíos y samaritanos. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? En el versículo 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ese es el tipo de relación que había entre ellos. Y si nosotros no entendemos ese tipo de tirantez, de rechazo que había entre ellos, de recelo que había entre judíos y samaritanos, vamos a perder algo de la fuerza que tiene esta historia, este pasaje,
para impactar nuestras almas. Es precisamente a una persona contraria. Era precisamente a un grupo étnico que reñía con sus costumbres, con su visión de la vida, en sentido general para los samaritanos. Pero este hombre no se fijó en eso. Y Cristo introduce a este samaritano para impactar al escriba a quien le está diciendo esta parábola. Y para impactar nuestros corazones también. Porque todos tenemos relaciones en donde uno es un samaritano y el otro es un judío, como representante de la ilustración. Y el llamado es, no te fijes tanto en quién es el otro, de qué grupo étnico es, de qué raza es, de qué costumbre es, de dónde es. Sencillamente mira que es alguien como tú. Yo creo que ese es el llamado que nosotros estamos recibiendo aquí. Porque él había dicho muy bien, el escriba, y amar al prójimo como a ti mismo. Que puede incluir a alguien que sea de otro grupo con el que no nos llevamos tan bien. ¿Y qué debemos hacer con ese prójimo? No importó que el objeto de su compasión fuera un enemigo de su pueblo. Porque el asunto no tiene que ver con nacionalidad ni clase social, sino con el hecho de que es alguien que está hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros los hombres ponemos la afiliación religiosa, política, étnica, por encima del hecho de que ese prójimo, es otro ser humano como yo. Es impresionante cómo hay personas que están dispuestas por un deporte matar al que es de un equipo contrario. Se han matado. Es triste. Y fanáticos, no es ni siquiera que son parte de los que viven de eso. Meros fanáticos. Y están dispuestos a matarse los unos a los otros. No sabemos lidiar con las barreras que a veces nos separan de otras personas. Y Cristo nos está diciendo algo. El corazón tiene que ser entrenado a identificarse con las necesidades de otros hombres como nosotros. Y no tenemos que ir muy lejos. No es que tenemos que pensar en otro grupo étnico. A veces puede ser un vecino, a veces puede ser un familiar o alguien dentro del hogar al que no le estamos mostrando compasión. Cristo está diciéndonos algo. El mundo ha perdido ese afecto natural para que nos cuidemos y nos sirvamos y nos amemos los unos a los otros. Pero que lo pierda un cristiano, eso es más serio aún. Que nosotros perdamos el afecto natural, eso es mucho más serio aún. Lo que sintió este samaritano en su corazón lo unió a ese individuo que estaba en necesidad. Ya él no podía desentenderse, ya él no podía pasar de largo, no podía seguir simplemente con lo suyo. Su corazón quedó poseído por un poder de atracción hacia ese hombre en necesidad. Tuvo compasión, sus emociones no quedaron apáticas, lo que vio produjo algo en su corazón, hubo un eco emocional ante lo que sus ojos estaban viendo. Y es por eso que digo que debemos entrenar nuestros ojos a ver esa necesidad, a reconocer esas miserias y entrenar el corazón para que reaccione apropiadamente ante condiciones semejantes. La Biblia habla del endurecimiento del corazón. Y eso no solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y ciertamente el corazón de los hombres se endurece contra Dios. Sino que también ese endurecimiento puede afectar nuestra relación con los demás. Un texto interesante está en 2 Corintios 6, cuando Pablo escribe a los corintios
y les dice: nuestra boca, oh Corintios, versículo 11 al 13, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ven el lenguaje aquí, nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Abran el corazón. El término sentimientos del texto, cuando dice limitados en vuestros sentimientos, es el sustantivo del verbo que aparece en nuestro texto en el versículo 33, en la parábola, para decir que tuvo compasión. Esos sentimientos son las compasiones que se sienten en el interior. Es como si nosotros pudiéramos abrir y cerrar nuestras entrañas a las cosas que vemos, para que nos afecten o no nos afecten. ¿Nos hacemos sensibles o nos endurecemos a esas cosas? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice, ve a su hermano en necesidad. Puede ver, pero no necesariamente con ojos de compasión. Pero el que ve y cierra su corazón, no se deja afectar, puede seguir su vida normal, está consciente de otros en situaciones de necesidad, pero él no se ve en la necesidad de hacer una diferencia, de hacer algo al respecto. Quizás dice que otro se encargará. Y el término corazón en ese pasaje, una vez más, es el término entrañas. Es cerrar nuestras entrañas. O sea que en esta anatomía de la compasión y de la misericordia que Cristo nos muestra en este pasaje, hemos visto los ojos de la compasión, hemos visto el corazón de la compasión. Y quisiera que veamos en tercer y último lugar las manos de la compasión. Las manos de la compasión. Cómo la compasión hace algo, actúa al respecto. Versículos 34 al 37. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ven cómo se describe aquí lo que hizo el samaritano. Da la impresión de que fue alguien que al ver lo que había ocurrido actúa de inmediato. No piensa 2 veces, actúa con prontitud, como quizás hubiera querido que hicieran si fuera él el que estuviera en esa condición. Él no empezó a apagar con argumentos el sentimiento que había brotado en su corazón para evitar un riesgo. Y si este hombre tal cosa, y si eso es tal aquello. O sea, no es que Dios nos manda a apagar el discernimiento, pero debemos tener cuidado a no ser tan cuidadosos que no hagamos el bien. Esa es parte de la dificultad de vivir en un mundo como este, donde la confianza en los demás se ha erosionado tanto, ya no podemos confiar en los demás. Pero Cristo nos llama a mostrar compasión. Este samaritano no fue muy calculador, o sea, no fue alguien que estaba pensando, si gasto tanto dinero, no, ¿qué se necesita? Actuar. No era que iba a malgastar los recursos, pero él no estaba cheleando, como decimos nosotros, calculando centavos para ver cuánto invertía en la curación de este individuo. Estuvo dispuesto a utilizar los recursos con los que él contaba en ese momento
pagó incluso por el cuidado brindado esa noche y ofreció pagar otros gastos que surgieran. Si hubiera tenido más, le dice, y también aquello, pero gasta lo que tiene y dice, y si surge otra cosa yo te lo pago cuando vuelva. Me llama la atención que él habla de regresar. O sea, parecía que quizás era alguien que conocía mucho esa ruta, la hacía con frecuencia, quizás era un comerciante y él pensaba regresar con dinero. Pero estaba dispuesto a desprenderse de aquello con lo que él andaba. Él superó obstáculos que podían surgir en la mente de una persona y mostró compasión. Superó ver el momento como una inconveniencia de sus planes. Esto va a demorar mi viaje, ahora voy a tener que desviarme, llevar a este individuo a un mesón, voy a llegar tarde. Él superó eso. Él superó el problema del costo de la compasión y actuó con liberalidad. Él superó la inclinación del hombre a actuar sin identificación con el caso ajeno, de simplemente pasar de largo. Eso no tiene que ver conmigo, o eso es del grupo de los judíos. No. Él superó esa inclinación y superó el miedo al riesgo. El riesgo aún de él no tener algunas cosas necesarias para el viaje porque se había desprendido de ellas. Usó el aceite, el vino para curar a este individuo. Se desprendió de dinero con lo que él andaba. Había riesgo en esa muestra de misericordia. Y ciertamente nosotros no queremos aplicar compasión en casos irreales de miseria. Gente que se hace pasar algo para engañar y sacar beneficio y provecho de los demás. Pues nadie quiere eso. Pero debemos preguntarnos si realmente nos hemos hecho tan indiferentes por causa de eso, que ya se nos dificulta mostrar compasión. El asunto es que Cristo pregunta cuando das esa historia, y ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo de este individuo? Y es como si el escriba no quisiera usar ni la palabra samaritano para identificar al individuo, el samaritano, sino que dice el que tuvo misericordia de él. Interesante. El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. La Reina Valera dice, y el que usó de misericordia. La Biblia de las Américas, tener misericordia. La Reina Valera, usar misericordia. Pero es interesante que el texto en el original dice, el que hizo misericordia. El que la llevó a la práctica, porque la misericordia es algo que se hace. La compasión se siente, pero también se hace. Eso es parte del punto. Por eso Cristo le dice, ve y tú haz lo mismo. ¿Recuerdan el texto de 1 de Juan 3:18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este escriba sabía cuál era el segundo gran mandamiento. Pero este escriba pensaba que eso era suficiente. Y Cristo en su compasión está mostrando a este escriba su gran necesidad. No es que tú no eres tan compasivo como tú crees que tú eres. Tú no amas a tu prójimo como realmente la ley ciertamente demanda. Tú necesitas ayuda. Y este hombre pudo haber reaccionado y haber reconocido su necesidad. Pero Cristo usó esta parábola para no solamente confrontar a este escriba, sino también confrontarnos a todos nosotros. La diferencia entre el sacerdote y levita y este samaritano es que aquellos necesitaban un mandamiento expreso que les dijera que si veían a alguien medio muerto en el camino, no pasen para el otro lado, sino ayúdenle. Es como si necesitáramos a veces que nos digan las cosas exactamente, porque si no nosotros buscamos la vuelta para no hacerlo. Pero no, Dios no lo dejó así.
Dios, el mandamiento que dejó fue que amáramos a los demás como nosotros mismos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. No define con precisión lo que tenemos que hacer por él. Y entonces lo que ellos hacían era verse libres de toda obligación, cuando lo que estaban era realmente atados por la ley a mostrar esa compasión a alguien en necesidad. Nosotros somos expertos buscando excusas porque la ocasión, el caso que tenemos por delante no se acomoda exactamente al mandamiento expreso que encontramos en la palabra. Y quizás ellos encontraban una razón hasta teológica de por qué cruzar para el otro lado y seguir, porque era importante que llegaran a tiempo al compromiso que tenían. Pero el samaritano tiene una perspectiva muy diferente. Él tenía que hacer todo lo que estaba a su alcance. Hay personas que son contratadas para un trabajo y ellos hacen lo que se les manda y nada más. Cuando Dios nos manda a trabajar para Dios y no para el hombre. Nos quedamos cortos de lo que Dios nos pide. Decía un comentarista, William Taylor, un hombre no puede ser un ladrón o mentiroso sin cruzar unos límites muy bien marcados entre lo correcto y lo incorrecto. Pero para ser un patán egoísta sin saberlo, porque con respecto a la benevolencia, la ley ha sido dejada indefinida, expresada en términos tan generales, que necesita ser traducida por la ocasión en sus detalles particulares. O sea, lo que traduzco es lo que Taylor está diciendo él. El ladrón sabemos que robó porque cruzó esta línea. Ah, sí, robó, es ladrón. ¿Y el egoísta? ¿Cuándo sabemos que es egoísta? Y ahí es donde él está diciendo, y la benevolencia y la práctica de la benevolencia ha sido dejada tan abierta en las Escrituras, la práctica de la benevolencia, que cualquiera se puede colar sin practicar la benevolencia y creerse la persona que es benevolente. Porque vemos las ciertas condiciones en las que nos encontramos y nos excusamos a nosotros mismos y hacemos lo que el sacerdote y el levita hicieron. Nos excusamos fácilmente. Dice Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. No nos dejemos atrapar por el espíritu de la época. Y equivoquémonos por el lado del amor. Esta parábola es un llamado, una práctica más evidente del amor compasivo. Es obvio que uno de los contrastes de la parábola es entre la práctica genuina del amor y la piedad y esa profesión espuria de la santidad. El sacerdote, el levita. Dios quiere un amor sin pretensiones, como la que este samaritano actuó, y no una profesión de fe hueca. Es fácil nosotros decir que somos de Cristo. Es fácil decir que somos bíblicos. Es fácil decir que somos creyentes. Es más difícil poner en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos suyos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Dios nos llama a ser compasivos. Y ser compasivos en sentido general. Este hombre de alguna manera quiere excusarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Está buscando la manera de escaparse a lo que esa ley demanda en nuestras vidas. ¿Y quién es mi prójimo? Y Cristo da esta historia que habla al corazón. Bueno, hermanos, por momentos tú serás el prójimo de tu esposo. Serás el prójimo de tu esposa. Serás el prójimo de tus padres. Serás el prójimo de tus hijos. Serás el prójimo de tus empleados. Serás el prójimo de tus empleadores. Dios nos llama a ser diferente. ¿Qué hacéis de más? Como preguntaba Cristo en el Sermón del Monte. Hay algo que no hace la gente que el pueblo de Dios debe hacer, aunque se ha visto como de más, que la gente normalmente no lo hace. Pero
Pero eso comienza aún con los que están cerca de nosotros. No tenemos que encontrarnos en un camino lejano con alguien de una etnia diferente o de un enemigo, no. Quizás están bajo nuestro mismo techo. Quizás están en nuestra misma calle. Quizás están en nuestra misma iglesia. Se te dificulta ese compañero, compañera de trabajo. Pero Dios nos llama a nosotros a ser compasivos. ¿Cómo trataste esta semana al personal de servicio? ¿Has sido movido a orar oraciones sentidas de compasión por otras personas, aún por desconocidos, de los que te han enterado, cosas que han ocurrido? ¿Estamos entrenando nuestro corazón hacia la compasión y a nuestras manos para actuar? Ojos que pueden detectar la miseria, con corazones que responden y que sienten compasión, y con manos que actúan a la luz de esto. ¿Estamos entrenándonos a nosotros mismos? ¿O estamos dejándonos endurecer por el espíritu de la época? Llama la atención la ternura de Pablo cuando le habla a los filipenses en 1:8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Yo les amo con las entrañas. Es la palabra que nosotros tenemos. Tenemos que decidirnos a combatir aquellas cosas que tienden a endurecer nuestro corazón. Sea el temor, el egocentrismo, la codicia, la comodidad, lo que sea. Lo que el sacerdote y el levita hicieron fue inhumano, pero no antinatural. Porque es lo que nosotros naturalmente tendemos a hacer. Hicieron lo que generalmente todo el mundo hace, ignorar los clamores de la miseria, no tomar riesgos tratando de ayudar a los demás. Esa frase pasó de largo, se repite para cada uno de ellos. Es la actuación de la insensibilidad. Podemos esperar eso del mundo, pero ¿y qué de los que han recibido tanta compasión de parte de Dios? No nos luce, como decimos. Ese hombre herido representa a enfermos que están a nuestro alrededor, mendigos, personas en peligro, o personas que no necesariamente son mendigos, que están pasando por momentos difíciles. Muchos han ayudado a riesgo de sus propias vidas, como las personas que se han dedicado a cuidar en la historia a personas que estaban afectadas de lepra. Alguien tiene que hacerlo. Yo creo que deben resonar en nuestros oídos las palabras con las que el Señor termina esta parábola. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano no lo evitó ni pasó por el otro lado, tuvo compasión. Dice Santiago 2:13, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y Proverbios 11:17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Y me llama la atención esa comparación entre un hombre misericordioso con el hombre cruel. Como si solamente hubieran esas dos opciones. ¿Eres tú compasivo o eres cruel? Porque la salida no está en responder ni una cosa ni la otra. ¿Cómo somos? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán compasión. ¿Están tus ojos observando las necesidades materiales, sociales, emocionales, espirituales de los demás? ¿Está tu corazón reaccionando ante esas necesidades? ¿Están tus manos actuando cuando tú eres testigo de estas cosas? Porque quizás es que Dios te ha colocado en ese camino como el samaritano para que tú hagas un bien que Él quiere que tú hagas. Oh, hermanos,
el Señor nos guarde de levantar excusas que nos impidan hacer lo que Dios nos llama a realizar. Quizás alguien ha pecado contra otro o contra ti. Y Dios te está llamando a dejar las excusas a un lado y a ser compasivo con esa persona. A no ser tan duro. A ser misericordioso. Y estar más presto a perdonar. Quizás se trata de algunos niños. Niños que son tan frágiles o a los que es tan fácil hacerle daño, no solo físico, sino también aún emocional. ¿Estamos actuando con ellos con debida compasión y misericordia? Sí, hoy son débiles y frágiles, pero serán los adultos del mañana. Y lo que tú haces hoy con ellos puede permanecer con ellos para siempre. ¿Eres compasivo con ellos? Como padre, como profesor. Dios quiere que seamos compasivos con los ancianos, con los enfermos, con los que sufren. A veces somos muy duros y somos fáciles en recriminar. Sí, quizás están en cierta condición porque ellos mismos por su pecado ya llevaron a esa situación. Pero eso no quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que hacer es recriminar y reprender y amonestar. Somos tan rápidos para eso. Quiere el Señor ayudarnos a ser compasivos, aún con esos en los que vemos que están sufriendo las consecuencias de sus propios desvaríos. Pero los ancianos, ¿no es triste ver videos de personas que le hacen daño a ancianos? Si Dios te da vida, un día llegarás a ser un anciano. ¿Cómo tú quieres que te traten? Pensemos en los perdidos, que no conocen a Cristo, no tienen la gracia de Dios, como tú conoces. ¿Tienes paciencia, compasión y misericordia hacia ellos? ¿Oras por ellos? ¿Buscas maneras de ayudar, de regalarles un material, un libro, algo que Dios use para advertirles del peligro en el que se encuentran? ¿O eres impaciente? ¿Los ves más como tu enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a un extraño del Evangelio? Con aquellos que te encuentras quizás aún con frecuencia en un gimnasio, en una sala médica, un vecino. Es compasión lo que necesitan aquellos pecadores que se hacen a sí mismos daño con vicios y con prácticas esclavizantes como la drogadicción y el alcoholismo. ¿Quiénes le van a mostrar la misericordia? ¿Quiénes le van a mostrar la compasión? Puede ser que tengamos una buena ortodoxia como tenían estos sacerdotes y este levita, pero la práctica deja mucho que decir. Alguien dijo una vez, cuando la casa de un hombre está en llamas, no le solicitamos que primero nos dé el credo de los apóstoles antes de comenzar a extinguir el fuego. Quizás no crea lo mismo que nosotros, como este samaritano que se encuentra con este judío. Pero era el momento de actuar y hacer algo al respecto. Otro dijo, dar una charla al que clama por ayuda es como dar una serpiente en lugar de pescado o un escorpión en lugar de un huevo. Para ayudar no tenemos que dar un sermón primero. Puede ser que Dios nos dé oportunidad de ministrar y de señalar y poder equipar, etcétera, etcétera, pero no seamos tan duros para ayudar y para tener una palabra de aliento, para levantar a un caído. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Vivimos en días donde es tan fácil entrar junto con el montón y decir, suficientes problemas tengo yo para ocuparme también de los demás. Cristo se hizo como uno de nosotros y sufrió lo indecible
al vernos en nuestra miseria, sufrió el dolor eterno que debimos haber sufrido en el infierno para rescatarnos y llevarnos a la gloria consigo. Que Dios nos ayude a imitar el corazón compasivo de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, ciertamente te damos gracias por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra y te rogamos, por un lado, que perdones nuestros pecados y por el otro que nos ayudes a corregir lo deficiente. Padre, queremos exponernos a ti, a tu Espíritu. Enséñanos y danos la gracia para responder a las enseñanzas de tu palabra en esta porción. Guárdanos, oh Dios, aún de nosotros mismos, de nuestros pecados, para que podamos ser fieles representantes del Cristo que nos salvó y nos amó como Él lo hizo. A ti la gloria, la alabanza y la honra